El proceso de la maestría en comunicación digital fue un proceso enriquecedor. Mi experiencia fue muy gratificante. Estoy en la UPB seccional Bucaramanga y desde allí tuve el acompañamiento a través de la plataforma virtual de la UPB, a través de los contenidos, de los docentes, de la maestría en comunicación digital y la facultad de comunicación social y periodismo, un completo acompañamiento en cada una de las fases del proceso de la maestría. Dentro de la modalidad virtual no estaba muy convencida al principio, amo la presencialidad, pero me gustó mucho el acompañamiento y la plataforma que maneja la universidad. Hola, soy Catalina. Hola, yo soy Marian. Hola, mi nombre es Sebas. Queremos decirles que estudiar en la modalidad virtual es muy bueno porque puedes tener manejo del tiempo, flexibilidad horaria y puedes tener más tiempo para repasar tus documentos e instrucciones dadas. Para nosotros esta maestría en comunicación digital nos deja grandes conocimientos, actualización en el campo y complementa muchísimo nuestro perfil profesional. Nosotros, en el caso particular, al ser del sur del país, desde San Juan de Pasto, me dio la posibilidad de conocer nuevas personas, nuevas experiencias y, por supuesto, retroalimentar y profundizar mis conocimientos del pregrado al posgrado. Mi nombre es Tirsa Magalis Guerra, soy de La Guajira, específicamente de Fonseca. La maestría para mí fue muy importante, ya que podemos conocer que no tiene frontera, especialmente la digital. Como comunicadores debemos de lanzarnos y estar a la vanguardia. Desde la UPB fue muy maravillosa esta experiencia y de verdad que agradezco a los profesores por el conocimiento impartido. Somos orgullosamente UPB. Elegí estudiar en la UPB por una razón muy sencilla, porque soy de UPB. Hice mi pregrado en comunicación social, tuve la oportunidad de estar 10 años como docente, también en pregrado en la materia de televisión informativa o Imagen 5 en su momento, y me gusta mucho poder seguir entregándole a la universidad de vuelta todo lo que uno puede hacer desde su profesión y seguir recibiendo de una de las mejores universidades del país, sobre todo en esta materia y en esta carrera que es comunicación social. Cuando dije comunicación social y periodismo digital, dije, este es el complemento que necesito en lo que uno siente que se va quedando un poquito más atrás, que los estudiantes se le van pasando a uno y pues ni más faltaba, hay que estar completamente actualizado y en la especialización lo logré. Me da nostalgia, me da risa, pues es que el que quiera estudiar tiene todas las posibilidades. El sentimiento más grande que tengo es ver aquí a mi familia con unas hijas muy grandes. Una incluso está cumpliendo hoy 15 años, exactamente el día de hoy. Otra se gradúa del colegio en 3 meses y que tenga la oportunidad de ver a la mamá en eso y dice, bueno, es el ejemplo, uno aprende con el ejemplo. Entonces, mejor dicho, tengo las lágrimas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Baena y hoy más que nunca soy orgullosamente UPB. Límites aquí, más límites. Límites en todos lados. ¿Qué hacer con ellos? Romperlos, superarlos, aceptarlos, retarlos. Los límites están ahí hasta que decides lo contrario. Tu pasión, sueño, proyecto o idea necesita todo de ti. Necesita que vivas sin límites. La UPB es el lugar donde las personas como tú lo cambian todo. Inscripciones abiertas. Feliz día para todos, bienvenidos a este masterclass denominada De la intuición al insight, la comunicación guiada por datos en el mundo de la IA. Este es un espacio organizado por la maestría en comunicación digital, la especialización en comunicación y periodismo digital, ambos posgrados virtuales de la UPB. Gracias por unirse a la transmisión. En este espacio conversaremos acerca de lo que está sucediendo alrededor de la comunicación digital y cómo la inteligencia artificial potencia la analítica de datos. Este es un espacio académico en el que buscamos fortalecer las competencias, capacidades de los participantes respecto a las prácticas, tendencias y dinámicas que pueden implementarse en entornos virtuales y que todo magíster, especialista y experto en este campo debe conocer.
Vamos a iniciar en unos minutos, así que agradecemos nuevamente a quienes se van uniendo a esta transmisión y les extendemos la invitación para que compartan el enlace en vivo, la grabación luego con sus comunidades para que puedan aprovechar de este espacio diseñado especialmente para ustedes. Les recuerdo que hoy hablaremos sobre las oportunidades que representa la inteligencia artificial para el análisis de los datos en el contexto de la comunicación digital. Nos acompaña entonces Alejandro Moñino Vidales, Senior Manager Search Optimization en Adidas Latinoamérica, y él tiene experiencia en SEO y analítica aplicada al marketing digital. Soy Edwin Amaya, el coordinador académico de ambos posgrados. Les doy la bienvenida a ustedes y a nuestro docente Alejandro, a quien agradezco de corazón acompañarnos por hacer parte de este espacio. Alejandro, hermano, ¿usted cómo va? Hace rato no nos encontrábamos. Hola Edwin, buenas noches, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. ¿En qué ciudad estás hoy? En Bogotá, Perfecto. en la casita. Listo, Alejandro, súper bien. Entonces Alejandro nos va a contar hoy muchos temas que seguramente nos van a servir para este espacio de comunicación digital. Los invitamos para que a través del chat de la transmisión en vivo dejen los comentarios, dudas, inquietudes que tengan alrededor del tema para que al final de la sesión Alejandro nos pueda responder las inquietudes que tenga. Aprovechemos bastante al invitado. Alejandro, adelante, hermano, es suyo el espacio. Gracias, Edwin. Bueno, buenas noches a todos los que están conectados o a los que nos vean posteriormente. Les voy a contar un poquito de lo que nos comentaba Edwin, la comunicación en un mundo de datos y recientemente en un mundo de inteligencia artificial accesible prácticamente para todos. Y esta historia va a empezar cuando yo era niño. Esta es una presentación que se trata de mí, básicamente. No mentiras, es una historia que arranca cuando yo era niño, cuando en los almuerzos de los fines de semana, en un dispositivo como el que estamos viendo en pantalla, un equipo de sonido, mi papá solía poner música en los almuerzos, ponía canciones de Willy Colón, este gran artista de la salsa, sobre todo en los años 70, que se me quedó a mí como una banda sonora de alguna manera. En este radio, pues teníamos que oír las noticias en la programación que tenían las emisoras. La única manera de escuchar música era a través de la radio o comprando los discos en ese momento, no como ahora que tenemos acceso casi que a toda la música inimaginable en plataformas digitales. Pero paralelamente, mientras en los almuerzos estábamos escuchando estas canciones de salsa, por la noche estábamos viendo las telenovelas en el horario AAA, como Betty la Fea, que volvió a estar de moda hace algunos años o algunos meses, incluso con nuevas temporadas, pero era un espacio determinado que una programadora seleccionaba para poner sus programas más importantes, en este caso las telenovelas. Esos programas se interrumpían con anuncios publicitarios que funcionaban con el principio básico de la publicidad, que es la interrupción y la repetición. Entonces estábamos viendo Betty la Fea y empezamos a tener un bombardeo de anuncios. En ese entonces, cuando yo era un niño, recibía anuncios de Ajax para limpiar la cocina, de preservativos, de la fina chifón o de el granito de café que, asumiendo un rol de rey mago, le llevaba regalos al niño Dios. Y evidentemente son mensajes o eran mensajes que para ese entonces pues, no tenían mayor relevancia para un niño. Eran productos que tal vez salían del alcance de lo que a mí me pudiera interesar en ese momento. Pero esto básicamente respondía a un modelo de comunicación que se empezó a generar a finales del siglo XX y digamos que en el siglo, a finales del siglo XIX, perdón, y en el siglo XX. Y era un modelo que se conoce como el modelo de comunicación de masas, un modelo unidireccional en el cual el ejercicio comunicativo estaba básicamente dominado por un emisor que a través de unos medios enviaba sus mensajes a un receptor que era entendido como una masa, casi que como un recipiente al cual llenar de información, y ese receptor o esa masa básicamente tenía muy pocas opciones de generar interacción con el emisor de ese mensaje. Y era lo que se conocía como el feedback.
Entonces, el feedback era como estas llamadas que hacíamos a las emisoras o enviar una carta al periódico o buscar un espacio en el cual nos dieran el permiso de transmitir ese mensaje que nosotros como receptores estábamos teniendo. Mientras tanto, yo cuando era niño iba en mi colegio, en la ruta, hablando de lo que había visto la noche anterior en televisión, porque igual la comunicación interpersonal también era relevante en ese momento. Sin embargo, es un modelo que estaba totalmente dominado o orientado por ese emisor que solía ser un ente de poder, de religión, porque dice el autor Castells que cuanto mayor es el papel de la construcción de significados, menos necesidad hay de recurrir a la violencia. Entonces esto marca, digamos, un cambio en lo que eran las dinámicas de poder y de dominación que ahora estaban mediadas por mensajes comunicativos. Pero llega Internet y entonces la dinámica un poco de la comunicación cambia. Y sobre todo cuando llegan las redes sociales, esa dinámica se hace todavía más distinta, por llamarlo de alguna manera, y resulta que ese artista que yo escuchaba cuando yo era niño, que mi papá ponía y que era muy famoso, yo podía comunicarme con él con la mala noticia de que me bloqueó en Twitter, cuando Twitter no se llamaba X, y yo no soy ningún troll ni hago parte de ninguna de las famosas bodegas que se conocen ahora, pero esto marca una diferencia radical porque ahora yo tenía la posibilidad a través de las redes sociales de hablar con esa persona que antes solo a través de un dispositivo como el equipo de sonido podía escuchar cada vez que mi papá ponía sus discos. Y esto, digamos que corresponde a un nuevo modelo de comunicación, que es el modelo que empieza a surgir en el siglo XXI, que nuevamente Castells denomina la autocomunicación de masas. Y entonces aquí se empiezan a configurar unos conglomerados de medios, pero también que son grandes corporaciones y a su vez tienen participación en política, y entonces empiezan a entrar en el juego de la comunicación, de este modelo de comunicación que ya es desterritorializado, ya sobrepasa, digamos, los límites de lo físico, y entonces empezamos a conectarnos a nivel global de manera casi que sin fronteras. Aquí ya no se habla tanto del feedback como esa oportunidad que me da el emisor del mensaje, que yo pueda comunicarme o enviar una cartica al periódico o hacer una llamada a la emisora, sino que yo ya estoy casi que en un rol de horizontalidad en este modelo comunicativo que se compone de redes. Y entonces hay una ley que se llama la ley de Metcalfe, que dice que cuantas más conexiones existan entre los nodos de una red, su valor será mayor. Entonces, en la medida en que las redes incrementan y las conexiones se multiplican, estas redes empiezan a ser mucho más poderosas. Y este es básicamente uno de los principios con los cuales funcionan las redes sociales. Interconexiones desterritorializadas, donde podemos tener interacción con muchas personas, lo cual antes no era tan viable por las tecnologías. Y entonces un poco para entender cómo funcionan estas corporaciones, tenemos dos ejemplos muy recientes de la alta concentración que empieza a haber en muy pocas manos. Entonces, un caso es Elon Musk, que tal vez muchos lo pueden identificar, que es ahora, desde hace un par de años, quien compró Twitter y que ahora es el dueño de lo que se conoce como X. Esta red social de mensajes cortos, donde todo el mundo empieza a publicar y ahora los políticos pues tienen un gran protagonismo ahí. Y él a su vez es dueño de una corporación como Tesla, pero a su vez tiene participación también en política, hizo incluso parte del gobierno de Estados Unidos actualmente. Y otro de los ejemplos es Larry Ellison. Este es el dueño de Oracle, la empresa de bases de datos empresariales, que a su vez es dueño también de Paramount, que a su vez es dueña de CBS News, y es una de las personas que al parecer está más cercano de comprar la operación en Estados Unidos de TikTok. Entonces, aquí empezamos a ver cómo estas figuras de los negocios empiezan a tener también una participación en estas redes digitales,
y entonces empiezan a ser dueños no solo de los datos, sino de la atención que tenemos quienes usamos estas redes sociales. Y uno de los usos más relevantes que se dan de los datos, para quienes vieron este documental que está en Netflix, que se llama The Great Hack o Nada es privado, es hacer uso de los datos en discursos políticos o para tener incidencia en resultados de votaciones, como se muestra en este documental, que les recomiendo a quienes estén interesados que lo vean. Pero digamos que esa masa, como como les decía, un recipiente para llenar de información, pues probablemente ya no funciona de esta manera. Y un poco con el avance de la tecnología hay una ley que se conoce como la ley de Moore, que dice que los ordenadores y los componentes electrónicos son de esas pocas y raras tecnologías que aumentan su capacidad y abaratan simultáneamente su costo. Y eso hace que actualmente cada uno de nosotros tengamos un dispositivo en el cual podemos recibir información, pero a la vez también podemos producir información. Entonces, si antes pensábamos en tener un equipo de sonido para reproducir un disco, o si pensábamos en tener una cámara fotográfica o de video para poder hacer un contenido audiovisual, ahora lo tenemos todo en el celular. Y entonces, además de que recibimos información, también la podemos producir. Entonces, esto marca, digamos que de alguna manera, un límite entre dos modelos que no se reemplazan el uno al otro. Si bien existía el modelo de comunicación de masas y con la llegada de Internet empieza a surgir el modelo de autocomunicación de masas, donde nosotros podemos de alguna manera escoger esa oferta de contenidos que queremos. Digamos que son modelos que no hay una transición del uno al otro, sino que cada vez están en un límite, en una tensión constante. Y probablemente algunos de ustedes hayan visto una polémica reciente que hubo aquí en Colombia, y es un grupo de influencers que fue de alguna manera patrocinado por la Embajada de Israel para ir a conocer el país y generar una narrativa, haciendo juego a estas dinámicas también de poder, donde el rol de la comunicación es muy, muy relevante también para estos entes de poder para determinar un cierto discurso. Pero por otro lado, además de ver esto, también podemos ver ejemplos como el de Nepal, donde lo que se conoce como la generación Z empezó a ver cómo el gobierno empezaba a bloquear estas redes sociales, y lo que hicieron ellos fue a través de VPNs o de sus redes sociales como Discord o TikTok, empezó a organizarse, tanto así que terminaron prácticamente derrocando el gobierno de Nepal. Entonces, por un lado vemos lo que pasa en Colombia con influencers que de alguna manera entran a ser parte del juego de este modelo de comunicación donde alguien poderoso quiere instituir, digamos que un modelo de comunicación, pero por otro lado también empezamos a ver cómo comunidades se empiezan a vincular para generar cambios que tienen un impacto social. Entonces, esta dinámica también donde empezamos a ver que las corporaciones de tecnología o de medios digitales entran a jugar parte y sus algoritmos tienen un rol tan protagónico, también al parecer están generando un fenómeno de alejamiento de algunas personas hacia esas redes sociales. Y parece que las redes cada vez son menos sociales. O traten de imaginar ustedes cuando al comienzo de, no sé, Facebook, que tal vez fue la primera gran red social o la red social más masiva, veíamos contenido de nuestros amigos, contenido realmente social, y qué es lo que estamos viendo ahora. Entonces hay un estudio que publica el Financial Times que muestra cómo está empezando a decrecer ese componente social por el cual, o la promesa bajo la cual se crearon las redes sociales. Entonces, cada vez la gente está conociendo menos personas a través de las redes sociales, cada vez la gente tiene menos contacto con sus amigos a través de las redes sociales y cada vez está compartiendo menos su opinión. Y esto, por el contrario, se llena de seguir celebridades, de llenar un poco el tiempo libre, tal vez sin algún propósito social, como en algún principio tal vez lo tuvo. Y esto parece que está generando un fenómeno de crecimiento en uso de las redes sociales. Y entonces aquí podemos ver particularmente que en las generaciones más jóvenes
es donde más marcado se está evidenciando este crecimiento en uso de las redes. Y posiblemente esto puede empezar a responder a que esa tensión entre los modelos de comunicación puede generar un desgaste en el uso de las redes sociales. Y entonces, cuando empezamos a hablar de las redes sociales, hay una frase que siempre emerge y es que si algo es gratis, tal vez el productor eres tú. Está de alguna manera inspirada en esta obra de un artista que se llama Richard Serra, que dice que y en 1973 él ya estaba hablando de esto, y es que cuando tú estás viendo televisión y ves este contenido que al parecer es gratis, tal vez el producto eres tú, y quien se está sirviendo de ese producto son los anunciantes. Y básicamente las redes sociales lo que hacen es tomar partido de los datos que pueden obtener sobre nosotros, y todas las plataformas digitales de alguna manera se están enriqueciendo de ese contenido, de esa interacción que nosotros generamos y de esos datos que nosotros estamos compartiendo. Entonces, aquí hay un primer ejercicio que para quien quiera hacerlo, lo invito a que lo haga porque va a encontrar cosas tal vez sorprendentes, y es cuando usamos un navegador como Chrome, hay una URL que es Site Engagement, que básicamente lo que hace es medir una métrica de qué tanto involucramiento tenemos nosotros con las diferentes URLs que usamos, y entonces hace un listado de las páginas o las URLs que visitamos con mayor frecuencia y le da un puntaje de 0 a 100, empezando por 100 como el más, con el que más tenemos involucramiento. Y entonces yo, haciendo un ejercicio que vi que alguien compartió alguna vez en LinkedIn, tomé ese listado al ingresar a esa URL que pueden ver ahí en azul, y después me llevé ese listado a ChatGPT para que me generara un perfil de quién era yo. Y el resumen que hace ChatGPT de ese listado que yo le pasé es muy probable que sea alguien que trabaja en marketing digital, e-commerce, SEO para Adidas o una agencia muy cercana a la marca, con foco fuerte en Latinoamérica, especialmente Colombia y México, también en otros mercados hispanos y Brasil. Es súper analítico, vive en herramientas de datos y performance, y combina eso con un claro interés en competencia de calzado deportivo, sportswear. Entonces, si ustedes recuerdan, básicamente esta fue la misma introducción que hizo Edwin sobre mí. Entonces es un poquito asombroso el nivel de detalle con el que pueden estas plataformas empezar a conocernos. Y obviamente esto lo hice desde la lista de mi perfil de trabajo, de las URLs que yo más visito en mi computador del trabajo, pero básicamente el perfil que hace ChatGPT con base en esa información que obtiene sobre mí es fundamentalmente mi rol en el trabajo. Pero esto no solamente se da desde Google, sino que también se da en las imágenes. Y entonces hay una empresa que ofrece un servicio de almacenamiento de imágenes de forma segura, que creó este experimento que se llama theyseeyourphotos.com. Entonces también para el que quiera verlo, pues es un poquito asombroso. Y entonces yo quise hacer un ejercicio con uno de los precandidatos a la presidencia de Colombia, que es esta persona que ven en la imagen. Y entonces yo quería ver qué intuía esta inteligencia artificial, que de alguna manera también está basada en Google, se llama Google Vision API, que es el conector con el cual Google empieza a interpretar las imágenes. Y entonces es tan sorprendente que empieza a sacar un perfil completo a partir de la información que puede inferir sobre la foto. Entonces, en este caso, él dice que es una persona caucásica, puede marcar un rango de ingresos de esta persona, puede intuir una religión, puede intuir una orientación sexual. Obviamente esto está absolutamente basado en sesgos, pero también empiecen a pensar todo lo que se puede empezar a inferir a partir de una imagen. Entonces, esto es lo que nosotros estamos de alguna manera dando a las plataformas digitales, y esta es la manera con la cual también la publicidad nos está perfilando, si se quiere, para ofrecernos después mensajes publicitarios. Y entonces al final esto se trata de, como usuarios, qué tanto nos dejamos conocer. Y entonces hay una profesora de Harvard que se llama Shoshana Zuboff, que dice, lo que fue privado ahora se convierte en materia prima gratuita para la extracción y el análisis.
Entonces, todo eso que nosotros pensábamos que era privado, ahora simplemente es lo que nosotros estamos pagando por hacer uso gratuito de esas plataformas que usamos todos los días. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Google, todo eso está dejando una huella de lo que nosotros estamos entregando. Y además ella dice, el excedente de comportamiento es la nueva fuente de valor. Entonces, todos los likes que estamos dando, todas las interacciones que estamos generando, de alguna manera están ofreciendo esa información a alguien más. Pero hay maneras en las cuales nosotros podemos también hacer uso de esa información. Y hemos visto casos de contenido que puede ser de alguna manera relevante y uno de ellos es el Wrapped que hace Spotify todos los fines de año a partir de las dinámicas que nosotros generamos de consumo de música o de podcast o de audio en esa plataforma y al final nos vende una historia a fin de año muy bonita en la cual nos dice, has escuchado tantos minutos de música, has escuchado estos artistas, estos son tus géneros favoritos y entonces uno puede empezar a conectar de una manera tal vez emocional con ese contenido que en este caso Spotify nos está generando. Hay otro caso que pongo acá de Adidas con el cual están usando nuestras preferencias para mostrarnos productos que realmente sean relevantes para nosotros. Entonces, fíjense que acá estas plataformas lo que hacen es ofrecer contenido relevante frente a lo que los consumidores están de alguna manera voluntariamente entregando como datos a estas plataformas. Y ahí la invitación es que como usuarios seamos un poquito más detallados en estas políticas de privacidad, en estos checks que damos todo el tiempo que creamos una cuenta nueva en cuál plataforma, porque al final estamos entregando información. Y no se trata de que entregar información necesariamente sea malo, pero es un ejercicio que debe ser consciente por parte de nosotros o de quienes por lo menos trabajamos en este campo digital o de alguna manera nos interesa. También hay ejercicios súper interesantes de periodismo de datos. Aquí solo pongo un ejemplo entre los miles y miles que hay. El periodismo de datos incluso viene desde hace muchos, muchos años. Y entonces este es un ejemplo del Wall Street Journal, que se fueron a ver los tweets que publicaba Elon Musk, que lo veíamos hace un par de minutos como el dueño de X. Y entonces ellos empezaron a analizar cuánto del contenido que él publicaba en esta red social empezó a volverse más político a partir de la compra que él hace de esta plataforma. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay un tema de visualización de datos en el cual él hablaba mucho de Tesla, su compañía, pero a partir de que hace la compra de esta red social, pues empieza a publicar mucha información sobre Biden, el expresidente, o sobre Trump, el presidente actual. Y entonces, al parecer, sería como que Elon Musk se compró X para tomarlo como su plataforma de comunicación, pero un periodista o este medio, en este caso, Wall Street Journal, lo que hizo es tomar toda esta información para comunicar a la audiencia cómo hay una correlación entre el incremento de tweets o como se llame ahora, posts en X políticos por parte de Elon Musk y la correlación que hay entre la adquisición que él hizo de esta plataforma. En todo este contexto, digamos que hay una cosa súper interesante que todos aquellos que estemos pensando o tengamos la intención de hacer algún uso de los datos para generar comunicación o para hacer uso de marketing de este contenido de datos que los usuarios nos dan, tendríamos que volver a lo que se llama el Clue Train Manifiesto. Este es un documento que generaron unos especialistas en tecnología y periodistas y empresarios en el año de 1999. Estamos hablando de hace 26 años y yo estoy seguro que hay muchas personas que todavía no conocen de esto. Y entonces ellos lo que empiezan a hacer es hablar de los mercados con el surgimiento de Internet. Y esto tiene toda la relación con el modelo de comunicación que nos plantea Castells como la autocomunicación de masas. Y entonces ellos lo que empiezan a marcar es que los mercados son conversaciones. Los mercados están formados por seres humanos y no por sectores demográficos. Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, se llevan a cabo con voz humana. Y entonces son 95 postulados, de los cuales aquí solo extraje los primeros 20, pero que nos llevan a pensar que como
gestores de mensajes o de comunicación, sobre todo desde un punto de vista corporativo, si se quiere, o incluso desde un punto de vista de especialistas en comunicación, en comunicación interna, corporativa o periodismo. Siempre debemos estar pensando que detrás de todos estos datos y detrás de todas estas plataformas hay personas. Y entonces cuando empezamos a identificar que todo esto se trata de personas, empezamos a entender que esto se trata de voces humanas y que eso va mucho más allá de simples segmentaciones demográficas. Y entonces ahí volvemos al tema de cómo nosotros podemos ser mucho más relevantes a través de la personalización que nos dan esos datos. Y ahí es muy interesante, y ahora creo que viene la parte tal vez más útil de este contenido que preparé, y es pensar en herramientas gratuitas que tenemos al alcance de todos, donde podemos extraer datos que yo considero de una forma ética, no son datos personales, sino que nos empiezan a demostrar tendencias. Entonces acá les voy a empezar a compartir algunas herramientas gratuitas nuevamente que yo conozco, que seguramente van a ser muy útiles para entender datos y contenido que podemos encontrar fácilmente en Internet. Obviamente hay plataformas de estas o similares a estas que son de pago y que probablemente nos den un mayor alcance en términos de información, pero al final mi mensaje es, los datos los podemos encontrar desde muchas fuentes distintas, pero lo que va a tener valor realmente es lo que nosotros podemos hacer con esos datos. Entonces aquí en este primer ejercicio yo fui a Google Trends, que es esta plataforma en la cual nosotros podemos ingresar algunos términos que queramos consultar y la plataforma nos va a empezar a mostrar qué tan popular o qué tan buscados son en Google esos términos. Y yo para empezar puse un término que se me ocurrió de manera muy aleatoria, que es bandeja paisa. Y esto nos devuelve una gráfica como la que estamos viendo, que no tiene obviamente estos iconos de bandeja paisa que le puse yo. Pero entonces ahí quise hacer una comparación entre búsquedas de bandeja paisa en Bogotá y en Antioquia, y lo que empecé a encontrar, que lo marqué con esos iconos, es que hay unas temporalidades. Y entonces aquí es donde entra también la curiosidad que podamos tener. Y yo lo que hice fue llevarme una captura de pantalla a ChatGPT y le dije a ChatGPT, ¿no? Le puse el prompt. Con base en ese comportamiento de búsqueda, su interés en la bandeja paisa en Antioquia y en Bogotá, ¿podrías decirme si existe un patrón o cuáles son las hipótesis del incremento de búsquedas en Antioquia en esas temporadas? Y entonces él me devuelve una interpretación que pueda hacer de los datos que a mí tal vez me hubiera costado un poco más de tiempo poder llegar a ella. Entonces fíjense cómo acá una herramienta como Google Trends puede articularse con ChatGPT para darnos un poco más de información. Y entonces lo que me dice ChatGPT aquí es que sí, efectivamente hay un patrón y esos incrementos que empezamos a ver tal vez corresponden a fechas de vacaciones. Y entonces me dice que la primera hipótesis es que en Antioquia, cuando empieza la Feria de las Flores a finales de julio y principios de agosto, puede haber un incremento por turistas que van a buscar este tipo de plato en la región. Y eso, pues de alguna manera tiene sentido porque no lo vemos en la gráfica que muestra el comportamiento de búsquedas en Bogotá. Entonces aquí de lo que se trata es usar herramientas de manera complementaria para facilitar de cierta manera las tareas. Y esto me llevó después a otra herramienta que se llama TikTok Creative Center, que también es una herramienta gratuita, esta vez de TikTok, donde yo puedo empezar a ver los hashtags más populares en periodos de tiempo de 120 días o de 30 días o de los últimos 7 días y lo puedo filtrar por categorías. Y entonces en este caso lo que hice fue filtrarlo por la categoría de comidas y bebidas y me sacó una lista y entonces empecé a pensar qué pasa si yo estuviera pensando realmente en articular una estrategia de contenido que se base en datos sobre la bandeja paisa. Y entonces ahí de nuevo fui a ChatGPT y le dije, sumada la información anterior, es decir, la que encontré sobre la bandeja paisa en Google Trends, ¿cómo integrarías tú los datos con estas nuevas tendencias que estás viendo en TikTok? Y entonces él me empieza a botar unas ideas. Y entonces aquí lo importante es cómo nosotros empezamos a aprovechar este tipo de herramientas para generación de ideas.
y luego más adelante vamos a ver, o por lo menos cómo yo veo hasta qué punto es relevante este tema de la inteligencia artificial para analizar datos, para hacer resúmenes, por ejemplo, pero también hasta qué punto debemos tener ciertos límites frente al uso de estas plataformas. Hay otra herramienta que también para mí es muy interesante en términos de entender a los consumidores. Son dos herramientas distintas, una se llama Also Asked y la otra se llama Answer the Public, y entonces ahí básicamente lo que uno puede hacer es ingresar un tema y estas plataformas lo que nos va a devolver son las preguntas más frecuentes que se hacen a partir de ese tema base que nosotros estamos ingresando. Entonces, de nuevo, puse el tema bandeja paisa y entonces ahí me empieza a volver algunas preguntas que hacen las personas relacionadas a este tema, e incluso Answer the Public ya me empieza a mostrar qué se busca en motores de búsqueda, cuáles son las consultas que tienen un sentido un poco más de compra. Entonces ahí me empieza a mostrar que se buscan platos de plástico para bandeja paisa, dónde conseguir utensilios para bandeja paisa, etcétera, etcétera. También me muestra qué está pasando en redes sociales y ya me está empezando a mostrar cuáles son esas preguntas que se empiezan a hacer en estas plataformas que se conocen como LLMs, o pues por ejemplo ChatGPT, Perplexity, Copilot, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos a ver una pregunta como que cuáles son las mejores bandejas paisas, dónde conseguir bandejas paisas en Pueblito Paisa, etcétera, etcétera. Entonces al final todo esto empieza a ser información a la cual tenemos acceso libre y nos empieza a determinar cómo podemos aterrizar muchísimo una estrategia de contenidos con base en data y ya no solamente desde lo que nosotros pensamos que puede ser relevante. Y de nuevo, aquí los datos, estamos viendo plataformas gratuitas que están basadas en espacios digitales, pero también podríamos volver al origen de lo que es un dato y es, si yo voy y hago una encuesta con personas, eso también son datos. Entonces, entre más nosotros podamos tener datos para orientar esa comunicación que queremos hacer, seguramente vamos a ser mucho más relevantes. Aquí hay otro ejemplo de una herramienta gratuita. En este caso se llama SimilarWeb, que es de alguna manera parecida a lo que podría ser Google Analytics. Lo que pasa es que Google Analytics tenemos que tenerlo instalado en nuestro sitio web de alguna manera, pero si queremos, por ejemplo, entender el comportamiento de una categoría, podemos ingresar muchos sitios web para empezar a entender si hay patrones en cuanto a audiencias, en cuanto a lugares o geografías desde las cuales se visita un cierto sitio web o unos ciertos sitios web, cuáles son esos momentos del año en los cuales estos sitios tienen unos mayores incrementos de tráfico o de crecimientos. Entonces esto también nos puede empezar a dar un entendimiento de categorías o de temáticas que de nuevo empiezan a ser mucho más palpable información que puede ser relevante de cara a un usuario o a una audiencia a la cual nosotros queramos dirigirnos. De nuevo, esto lo pasé otra vez por ChatGPT, considerando, y entonces le pedí a ChatGPT que me dijera, con esta información que corresponden a un sitio web de recetas que se posicionó en Google cuando yo busqué bandeja paisa, entonces, ¿qué interpretación él me podría dar sobre esta información que yo le estoy mostrando y qué recomendaciones? Y entonces, obviamente, él hace una lectura de esta información y me puede dar unas recomendaciones. Y ahí, de nuevo, el filtro que nosotros como humanos podemos hacer es absolutamente relevante para que esta información que nos está dando ChatGPT pueda ser de alguna utilidad. Otra herramienta muy interesante se llama Ubersuggest, y entonces aquí en Ubersuggest lo que hice de nuevo fue poner este sitio web que yo encontré posicionado cuando busqué en Google bandeja paisa, y entonces este sitio me devolvió estas palabras con las cuales las personas llegan de manera más frecuente a visitar este sitio web, y entonces me empieza a mostrar otros términos y el volumen de búsqueda promedio al mes que tienen cada uno de estas keywords o palabras clave que usan los usuarios y por las cuales el sitio web se posiciona. Y entonces aquí yo lo que puedo hacer es empezar a atar cabos de información.
Entonces ya tengo cuándo se busca la bandeja paisa, qué se está buscando en TikTok relacionado con comida y que puede tener alguna relación con la bandeja paisa, cuáles son los términos asociados en un sitio web enfocado en recetas de cocina que también pueden tener alguna relación si yo quisiera pensar en estrategias de contenido. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes dependiendo también de las diferentes plataformas? Si es búsquedas transaccionales o con interés de compra, si son búsquedas un poco más amplias en plataformas de inteligencia artificial. Y así voy empezando a completar un mapa de datos que, por supuesto, tengo que empezar a articular, incluso con ayuda de la inteligencia artificial, para empezar a tener planes de comunicación o mensajes que sean mucho más relevantes para la audiencia a la que yo quiero apuntar. También existe una herramienta que se llama Meta Ad Library, en la cual yo puedo empezar a encontrar frente a diferentes categorías o frente a diferentes temáticas quienes están haciendo anuncios tanto en Facebook como en Instagram. Y entonces aquí, por ejemplo, un ejercicio que hice, obviamente existen herramientas especializadas en esto, pero en este caso yo lo hice de manera manual para mostrarles cómo gratuitamente uno puede hacer un análisis de sentimiento de comentarios. Entonces fui y busqué contenido patrocinado, en este caso en National Geographic, por parte de Costa Rica, el país, con un interés turístico. Entonces fui a uno de los posts que me mostraba esta plataforma de Meta Ad Library y lo que hice fue copiar todos los comentarios, subirlos a ChatGPT y decirle que me hiciera un análisis de sentimiento de esos comentarios. Y entonces aquí lo que hace ChatGPT es devolverme cuántos comentarios son positivos, cuántos comentarios se consideran neutros y cuántos comentarios se consideran negativos. Entonces aquí yo también puedo empezar a entender cuáles son las preocupaciones de la gente frente a un tema turístico, en este caso pues de Costa Rica, y eso puedo empezar a atarlo también a mi construcción estratégica en mensajes o en mi construcción de un plan de comunicación que tenga un enfoque en turismo, y puedo hacer esto con muchos de los mensajes y probablemente ya no necesite una plataforma por la cual tenga que pagar y que me esté haciendo un análisis de sentimiento, porque tal vez no tengo el presupuesto para hacer uso de estas plataformas, pero ya tengo maneras de hacerlo de forma gratuita. Hay otra plataforma que se llama Fanpage Karma, que tiene un acceso gratuito limitado, por supuesto, pero también nos ofrece información de diferentes cuentas que nosotros ingresemos de redes sociales, puede ser TikTok, Instagram, Facebook, y él nos va a decir cuáles son los horarios y los días donde más se publica este tipo de contenido. Podemos ver reacciones, podemos ver formatos de contenido, podemos ver los hashtags más populares de esas cuentas que estamos analizando, y entonces al final es información que podemos ir recabando para aterrizar mucho más y ser mucho más relevantes en nuestra comunidad. Y por último, pues las propias redes sociales tienen sus propias plataformas de analítica, en este caso YouTube, que nos ofrece datos de los usuarios que nos visitan, los videos más populares, incluso podemos ver detalles de cuando el usuario abandona uno de nuestros videos o cuando el usuario se empieza a conectar con esos videos, a través de qué medios llegan a los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en últimas, digamos que aquí lo que podemos ver es que existen múltiples maneras de acceder a data que no es personal, que de alguna manera podemos recabar nosotros para orientar el interés que tengamos desde un punto de vista de la comunicación y efectuar estrategias muchísimo más relevantes de cara a nuestras audiencias o a nuestros consumidores o a nuestros usuarios. Y todo esto, digamos que tiene una manera de ser procesado muchísimo más fácilmente con la emergencia de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, estamos viendo también un fenómeno con la inteligencia artificial y es delegar toda la generación de contenidos en estas plataformas. Según este estudio de una empresa que se llama Graphic, ellos empezaron a ver que a partir de este año, el contenido que hay en Internet generado por inteligencia artificial ya empezó a superar el contenido que se genera por humanos. Y entonces esto, digamos que en mi opinión es muy preocupante,
Primero, porque como podemos ver en el gráfico de la derecha, lo que resulta verdaderamente relevante para el consumidor o para el usuario o para nuestras audiencias no es ese contenido genérico, sino contenido desarrollado por humanos. Y esto se puede evidenciar en buena medida en que los lugares privilegiados de posicionamiento en Google no están dados para contenido que se genera con inteligencia artificial. Y aquí es importante que empecemos a entender también cómo operan estas plataformas de inteligencia artificial. Y hay una figura que se usa mucho para pensar en la creatividad o en la innovación y es pensar afuera de la caja. Justamente lo que hace la inteligencia artificial es moverse dentro de la caja y generar contenidos promedio. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, si yo le pido que me genere un post sobre la bandeja paisa, es recurrir a toda la información existente sobre la bandeja paisa y generar un contenido que tal vez esté bien en términos de lenguaje, tenga una estructura adecuada, pero probablemente no va a ser un contenido que resalte. Y en eso creo que hay que ser muy insistentes en cómo nosotros como humanos tenemos verdaderamente la capacidad de romper de alguna manera los esquemas, ¿no? De nuevo, la inteligencia artificial se mueve en los límites conocidos de la caja y entonces cuando le pedimos alguna tarea, pues siempre va a estar mediada por ese límite que naturalmente existe para ella. Entonces, yo, digamos, a lo que invito es a usar la inteligencia artificial de una manera mucho más estratégica. Nos puede servir para hacer resúmenes, nos puede servir para procesar alguna información, nos puede servir para entender alguna data, nos puede facilitar tareas como entender datos en contexto, nos puede servir para interpretar esos datos a lo largo del tiempo, pero en tareas de generaciones de contenido y de estrategias, probablemente lo que nosotros podamos imprimirle como humanos, con nuestra capacidad creativa, con nuestra información contextual, sea seguramente mucho más relevante de lo que podemos obtener de estas plataformas. Y todo esto sin mencionar como algunas preocupaciones de fondo que existen sobre estos contenidos. Y entonces aquí hay un estudio de la European Broadcasting Union que empieza a ver qué tanta precisión hay en la información que están generando estos contenidos de inteligencia artificial. Y entonces aquí lo que ellos detectan es que hay serias preocupaciones en qué tan precisa es la información que está generando la inteligencia artificial por sí misma. Y por otro lado, pues encontramos casos como este que documenta el país, que dice que los padres de un adolescente que se quitó la vida en Estados Unidos demandan a ChatGPT por ayudarle a explorar métodos de suicidio. Hace pocas semanas, ChatGPT decidió que va a dejar de dar recomendaciones médicas y recomendaciones legales, porque todavía el contenido que se está generando de alguna manera tiene serias dudas, como se demuestra en este estudio, y de nuevo porque digamos que la creatividad humana todavía puede llegar a superar ese contenido promedio que genera la inteligencia artificial. Entonces, al final, lo que está sucediendo con la predominancia de contenido generado por estas plataformas, a mi modo de ver, es como un perro mordiéndose la cola. Entonces, lo único que estamos haciendo es llenar Internet un poco de basura o de cosas ya dichas y estamos haciendo poco esfuerzo por generar cosas que de verdad sean distintas y que efectivamente lo podemos hacer con el entendimiento que nosotros tenemos a partir de los datos que estas plataformas sí nos pueden ayudar a procesar, pero que de alguna manera nosotros podemos generar de manera mucho más relevante y mucho más creativa de cara a nuestras audiencias. Y con esto termino con la imagen del buen Willy Colón, que todavía me tiene bloqueado, y a quien quiera conocer más de este tipo de contenidos, suelo compartir mucho en mis redes sociales, entonces me pueden buscar por allí para seguir, digamos, esta conversación. Entonces quedo abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Bien, Alejandro. Gracias, hermano, por todo lo que nos comentas. Más que conclusiones, siento que nos dejas varias inquietudes.
Esperamos pues que después de este video te puedan desbloquear en redes. Vale. Alejandro, hermano, varias dudas. La primera, vos sos magíster. ¿Cómo la teoría y los conocimientos sobre comunicación digital se articulan para interpretar estas plataformas y datos? Pues yo creo que, digamos que la formación académica o un poco de profundidad conceptual permite que nosotros podamos poner todos estos datos en contexto. Al final, las herramientas existen y los datos son los datos. Entonces, yo puedo tener un dato de visitas a una página web y me puede decir que hay 10 visitas o hay 1000 visitas. Eso realmente no dice nada. Entonces, creo que la profundidad conceptual es la que nos permite empezar a poner esos datos en contexto para entender las dinámicas también de estos modelos de comunicación y hacer de esa información algo más útil en los propósitos que ya podamos tener profesionalmente, ya sea, como lo decía, en periodismo o en mercadeo o en comunicación interna o en cualquiera de estos escenarios. Pero entonces aquí es muy importante, de nuevo, no ser como autómatas que simplemente obtenemos datos, pasamos por inteligencia artificial y eso nos devuelve una información, sino que esa estructura conceptual es la que nos permite hacer primero un uso ético, un uso estratégico y de verdad hacer de esta información algo verdaderamente útil y llevar de los datos a la información y al conocimiento, que es en últimas como la evolución de lo que obtenemos ya gratuitamente y por múltiples plataformas y herramientas. Hay varias inquietudes, voy a tratar de resumirlas en un par más. Según lo que vos nos contás, todo este panorama, ¿cuál es el papel de un experto en comunicación digital cuando ya estas plataformas logran evidenciar de una mejor forma el perfil del usuario, el insight, etcétera? Yo creo que los comunicadores digitales justamente tenemos el reto de procesar toda esa información de una manera estratégica y creativa. De nuevo, insisto, los datos están, los datos existen, han existido desde hace ya varios años. Hay múltiples herramientas que nos dan los datos, pero solo nosotros, cuando tenemos un propósito o un objetivo estratégico, con un entendimiento general del contexto en el cual estamos, podemos hacer uso útil de esa información. Ahora, por otro lado, también creo que un rol que tenemos los comunicadores digitales viene desde el lado de la ética, desde el lado del entendimiento de cómo operan estas plataformas en la consecución de datos, hasta qué punto nosotros estamos leyendo políticas de privacidad, consentimiento de uso de datos, o estamos pasando derecho por eso. Y de alguna manera creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en esto porque ahí están operando muchas dinámicas, incluso sociales, que tal vez un usuario del común no tiene muy presentes. Yo no sé si mi mamá el día de mañana que entre a Facebook, afortunadamente no tiene Facebook, pero si el día de mañana ella entre y logre entender como las implicaciones que esto tiene en términos de privacidad, de que si yo comparto una imagen donde se ve toda mi casa o todo mi entorno, hay plataformas que ya pueden estar leyendo esto, y hasta qué punto yo tomo la decisión de si comparto o no comparto como esta información. Entonces creo que un poco quienes estamos inmersos en este mundo digital tenemos de alguna manera esta responsabilidad de educar un poco. Hace unos años se hablaba de alfabetización digital como aquella persona que puede usar computadores o puede usar un celular. Creo que este concepto de alfabetización digital ya trasciende a entender un poquito más este tema de privacidad, de uso de datos, de cómo operan los algoritmos, de qué es lo que estamos viendo cuando entramos, por ejemplo, a TikTok de manera masiva. Entonces creo que eso es como uno de los roles que tenemos nosotros como comunicadores digitales. Alejandro, y la última, cómo una marca puede construir relaciones, no solo impactos, respetando la lógica de comunicar al inicio o primero, construir una comunidad y luego vender?
Yo lo que creo fundamentalmente es que tenemos que volver a lo que veíamos en el manifiesto Cluttering y es tratar de entender a nuestro usuario o a nuestro consumidor. Eh, lo veíamos hace un par de slides, estamos llenos de contenido generado por inteligencia artificial de manera automatizada. Cada vez la cantidad de contenido está creciendo de una manera abismal y probablemente ese contenido se está volviendo basura que estamos dejando en el entorno digital. En la medida en que nosotros como gestores de marca podemos entender de manera mucho más precisa a nuestros usuarios o a nuestros consumidores, si se trata de una marca, podemos ser muchísimo más relevantes en el contenido que generamos hacia ellos. Y entonces, si usamos esa data de una manera estratégica para resolver de verdad necesidades que nuestra marca o nuestra empresa puede resolver frente a las necesidades que tiene ese consumidor, ahí vamos a lograr de verdad la relevancia. Entonces, cuando logramos la relevancia, creo que el contenido de verdad se vuelve útil y no se vuelve paisaje como lo estamos viendo en el caso de muchas marcas, de muchos generadores de contenido, sino de verdad algo verdaderamente útil para los usuarios. Hombre, Alejandro, agradecerte mucho acompañarnos por acá. Antes de dar la finalización de este espacio, si ustedes creen que les sirve a alguien este tipo de contenido, todo lo que vimos acá frente a asuntos éticos, de analítica, inteligencia artificial, compártalo, mándelo a los conocidos, etcétera, porque son espacios vitales para aprender muchísimo más de este tipo de ítems que son totalmente relevantes hoy. Gracias por estar aquí, Alejo hermano. Esto fue un espacio organizado por la Maestría en Comunicación Digital y la especialización en Comunicación y Periodismo Digital de la UPB, ambos posgrados virtuales. Les agradecemos a todos por estar por acá. Feliz noche. Muchas gracias, Edwin. Buenas noches.